Esto es lo que yo les decía. Este cuadro resume todo. La mayoría son por administración externa de la hormona, ya sea por los mismos glucocorticoides formalmente, y más raro la administración de ACTH y la administración de medroxiprogesterona. Y de los endógenos, el 80% dependen del eje hipotalámico, hipofisiario, adrenal, de las suprarrenales, y solo el 20% depende ya de tumores ectópicos de ACTH. ¿De acuerdo? Entonces, de las causas del endógeno, el 70% es por enfermedad de Cushing, 10% por adenoma adrenal o por secreción ectópica ACTH, más raras las otras causas. ¿Listo? Entonces aquí está como la proporción, estos porcentajes me los leen, no los voy a repetir, tienen que estudiar el libro y tienen que estudiar obviamente la exposición. Creo que una pregunta. Sí. Usted, digamos, ¿qué punto de corte toma con lo de que es la ACTH para tener como un Ya, consenso con esa parte? no, eso ya se los expongo, no te adelantes. Ah, ok, vale. Pero esos puntos de corte están marcados. De todas maneras, a mí lo que me interesa, yo siempre les he dicho, a mí como lo que me interesa como médicos generales es que ustedes aprendan que un mensaje importante. Primero, identificar los grupos de riesgo que son los pacientes que se la pasan, ya sea por fórmula médica o por enfermedades. O sea, es muy común, por ejemplo, muchachos, que un paciente que tenga EPOC, al ver que el esteroide le disminuye los síntomas de las exacerbaciones, él por su cuenta comience a tomar esteroides como un berraco sin indicación médica. Tuvimos un caso muy desafortunado en el hospital, el paciente falleció, un paciente con una psoriasis muy severa por allá del campo, como él veía que la dexametasona le disminuía los síntomas, él se comenzó a administrar se comenzó a administrar en forma industrial dexametasona y desarrolló una aspergilosis severa y se murió. Sí, entonces eso es un caso como muy relevante que ustedes tengan en cuenta. ¿Listo, muchachos? ¿Cuál es la fisiopatología? Pues muy sencillo. La adrenal, la glándula suprarrenal, tiene tres capas. Dos capas, mejor dicho, la corteza y la médula. Pero a su vez, la corteza tiene tres capas. Pero bueno, la médula produce todo lo que son catecolaminas y la corteza que se divide en glomerulosa, fasciculata o facies fasciculada y reticular. Cada porción secreta diferentes sustancias. La glomerulosa, mineralocorticoides como por ejemplo la fludrocortisona, glucocorticoides, lo hace la fascicular, y hormonas sexuales o andrógenos adrenales o la hormona sexual, la reticular. ¿Listo? Eso es lo que tienen que saber. Pregunta de examen. No, me voy a poner en esto, me voy a poner en esta diapositiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Como usted se despierta, porque es que, a ver, digamos que el cortisol es la hormona que lo activa a uno. Yo les hago una tercera pregunta. ¿En qué momento son la mayoría de los eventos cerebrocardiovasculares? ¿Sí saben ese dato? ¿A qué hora del día es que se infarta más la gente o le da una En la CB? madrugada, doctor, en la madrugada. En la mañana, exacto, entre 4 y 9 de la mañana. ¿Por qué? Por esto. Porque los picos altos de cortisol. Exacto, al no haber pico alto de cortisol, hay un Viene aumento de la incluido el agregabilidad ciclo plaquetaria. circadiano, dos. Exacto, ellos gobiernan el ciclo circadiano. Entonces, cuando se dispara el cortisol para hacernos funcionar en la mañana, y resulta que hay un aumento de la agregabilidad plaquetaria, y si uno tiene el sustrato de riesgo cardiovascular implícito, pues toma tu evento. Entonces, el hipotálamo secreta CRH, que estimula la secreción de ADH,
perdón, de CRH y ADH que genera la secreción de ACTH, esta a su vez de cortisol y esta tiene un feedback negativo, discúlpenme un segundo, discúlpenme un segundo. Listo, qué pena. Entonces, esto es lo que sucede generalmente, ¿no? Pues obviamente se relaciona con el ciclo circadiano normal del día, siendo la mayor hora de secreción entre las 5 y las 9 de la mañana. Fíjense acá, por ejemplo, que en uno de los tests, como la dexametasona inhibe directamente tanto al hipotálamo como a la hipófisis para la secreción de estas hormonas. No voy a hablar de esto, no voy a hablar de esto, porque esta es el metabolismo del colesterol. Vamos a hablar de los efectos de los glucocorticoides. Ustedes saben que es un efecto, ahí está dibujado. Yo simplemente lo voy a resumir. Se ensaña con el sistema osteoesquelético y con el sistema cardiovascular. ¿Listo? Básicamente eso. Y está caracterizado por una obesidad central, una aparición de estrías, una piel muy frágil, que hace quimosis espontáneamente, livideces espontáneas,
Y obviamente diabetes, hipertensión y toda la gama de riesgo cardiovascular de la que les he hablado anteriormente. Sí, vuelvo y les digo, la causa principal, la ingesta externa, los secretores los tumores ectópicos secretores de ACTH son muy infrecuentes. Lo frecuente es el adenoma hipoficiario y obviamente la adenoma suprarrenal. Entonces, aquí está como representado por flechas, como cada uno de los escenarios. Este es el escenario normal con una inhibición con la dexametasona del sistema. Este es el escenario donde hay tumor hipoficiario, entonces se eleva, es la CRH, como ustedes ven acá. ¿Qué pasa con la CRH? Queda abolida porque la hipófisis se torna automática en la secreción de ACTH y entonces va a haber aumento del cortisol, que no es suficiente para inhibir la secreción ectópica del adenoma, pero sí lo suficientemente fuerte para inhibir la CRH. ¿Sí ven acá las flechitas? Entonces, ¿qué pasa con la prueba con dexametasona? Que normaliza todo. ¿Sí ven? Se normaliza todo el eje. Es muy parecido acá a la parte normal. Fíjense, un tumor secretor de estópico de ACTH. Pues obviamente las ACTH medida en los vasos petrosos acá de la hipófisis va a estar baja. ¿Sí lo ven? Mira, la ACTH que secreta la hipófisis es baja, pero el tumor se encarga de secretar la ACTH por su cuenta. Entonces el cortisol se eleva y inhibe tanto la ACTH hipoficiaria como la CRH del hipotálamo. ¿Qué pasa con la prueba con dexametasona? Pues que definitivamente no hay un descenso de los niveles, porque la dexametasona no logra inhibir el tumor, que es secretor automático de ACTH, pero inhibe aún más la producción de hipoficiaria de ACTH y de CRH con el cortisol sanguíneo volando. ¿Sí me entiende? Entonces, y este es el comportamiento cuando algunos tumores, como por ejemplo el de células pequeñas pulmonar, no es sensible a esta prueba. Pero, por ejemplo, otros tumores lo es. Por eso es que cuando pasemos al diagnóstico van a ver algunas pruebas. Yo la verdad esas pruebas eh, incluso son muy de la especialidad del endocrinólogo. Les soy franco y honesto en cuanto a que el diagnóstico final siempre tiene que hacerlo porque la interpretación es difícil. Hay que hospitalizar al paciente, hay que hacer múltiples cosas. Fíjense acá, por ejemplo, ya cuando es un tumor o una adenoma suprarrenal, fíjense que el cortisol no se inhibe y la prueba con dexametasona no inhibe el cortisol, pero sí inhibe la secreción de CRH y ACTH, ¿sí? Y cuando hay hiperplasia bilateral, pues más de lo mismo, no se inhibe la producción de cortisol. Eso es como la esquemática de esta enfermedad. ¿Alguna pregunta con respecto a esta gráfica? ¿Sí la entendieron o no? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces la clínica es esto, mire. El gordo con fases de luna llena, mire el hirsutismo en la enfermedad de Cushing o en el Cushing endógeno, ¿sí lo ven? La obesidad de tipo central, la aparición de estrías, esas estrías son casi siempre estrías violáceas o rojas, miden más de 1 milímetro, ¿sí? Y pues esto es como el porcentaje de manifestaciones clínicas principales.
aumento del peso, disminución de irregularidad menstrual, hirsutismo, disfunción psiquiátrica. Estos pacientes tienen alteraciones mentales, dolor de espalda, debilidad muscular, fracturas patológicas y caída del pelo. Doc, ¿Sí? una Y pregunta. pues aquí más de lo mismo. Señor. Cuando hablamos aquí de irregularidad menstrual, ¿no puede estar asociado directamente a la ingesta de hormonas, ya sea porque tengo un ovario poliquístico y como decimos que este tema es más asociado a las mujeres, entonces no sería asociado a eso? No, o sea, esa es otra patología. Esa es otra patología, mijo. Pero digamos, acuérdense, venga, me remito un poquito a la gráfica de la glándula. Miren, el mismo estímulo que hace que se aumenten los esteroides hacen que las hormonas sexuales también estén más disponibles y de forma irregular sus niveles, ¿me entiende? Entonces, por eso hay algo de irregularidad menstrual en las mujeres o pérdida incluso del líbido de los hombres. ¿Sí me entiende? Ok, mi Doc. Entonces, esa es como la razón de lo que está sucediendo a esos niveles de fisiopatología y correlación clínica. El diagnóstico es un diagnóstico de 3 pasos. El primero, confirmar la presencia de hipercortisolismo. El segundo, siempre y en todo lugar y en todo paciente, descartar el iatrogénico. ¿Sí? En el iatrogénico, preguntar por el consumo de glucocorticoides, si usted va a encontrar el cortisol elevado, o este puede estar suprimido, pero al momento de administrar acetato de megestrol o medroxiprogesterona, en algunos casos, pues por metabolismo del colesterol, pues este pasa a cortisol y pues obviamente dentro del cuerpo va a estar suprimido el cortisol que produce la persona, pero aumentado del lado de la ingesta del medicamento. ¿Sí me entiende? Y por último, pruebas de estrés mediante medicamentos del eje hormonal. ¿Sí? Y pues miren, era lo que yo les decía. El ejercicio, el embarazo, una diabetes mal controlada, apnea del sueño, el dolor, el alcoholismo, la obesidad, el estrés, todo levanta el colesterol. Por eso es que antiguamente el gordo tenía cuchín y ahorita lo quiere ser, ahorita todos somos gordos, entonces hay que ser más cuidadosos al buscarlo. Entonces, primer paso, confirmación del hipercortisolismo y búsqueda de la etiología. Entonces, para el diagnóstico, básicamente lo que se hace de rutina, ¿sí? De rutina es la medición del cortisol libre en orina. Esto de la supresión con dosis bajas de desametasona es más complejo, se necesita el paciente sea juicioso, unos dispositivos especiales, etc. Una vez se confirma la presencia de hipercortisolismo, ojalá en 2 pruebas diferentes de cortisol libre urinario, uno pasa a la medición de la ACTH. En algunos casos se acompaña, o bueno, está acompañada de una prueba de supresión con dosis altas de dexametasona. Y cuando definitivamente uno trata de localizar el tumor o si hay un adenoma hipoficiario que de pronto es muy pequeño, escúchenme bien, a veces no se ve en resonancia. Entonces toca incluso llegar a hacer un cateterismo de los senos petrosos para saber cuál de los lados de la hipófisis es el culpable cuando ya la localización es hipoficiaria y ahí mismo realizar la intervención. Y para la localización de la enfermedad, pues está la tomografía de la hipófisis y glándulas suprarrenales, la resonancia magnética de la hipófisis y glándulas renales y pues obviamente estudios con radiofrasma, con lo que más se emplea la resonancia de silla turca y la tomografía de abdomen con protocolo para glándulas suprarrenal. Eso es lo que tienen que colocar en la orden. ¿Cuál es entonces las pruebas de tamización? Pues ya les dije que la que más usamos es el cortisol libre en orina de 24 horas en 2 muestras diferentes, cada 2 días diferentes. Está unos dispositivos que no son muy comerciales y son difíciles. Realizar la medición del cortisol salival a las 11 de la noche, si este cortisol está elevado, o sea, debería estar bajo.
Y la prueba de supresión con dexametasona, que se hace con 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la mañana o 0.5 miligramos cada 6 horas por 48 horas y se hace una medida de cortisol salival. Hay múltiples medicamentos que intervienen en este diagnóstico que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, obviamente el cortisol urinario va a tener un problema muy grande, y es que lo que vamos a tener es muchos falsos positivos. Y ahí la pregunta anterior, mire que el síndrome ovario policístico también eleva los niveles de cortisol, y entonces también interfiere en embarazo, etcétera. Y se hace el diagnóstico con unos niveles de 3 a 4 veces el límite superior de la normalidad. Hay un tipo de Cushing que es extremadamente difícil de diagnosticar, y es uno que llama el Cushing cíclico, que es que lo normal es que la berraca hormona produzca de forma continua el cortisol, pero hay algunas veces que el tumor o eso no lo produce, sino de forma cíclica. Entonces hay que hacer un ratio entre el cortisol urinario y la creatinina urinaria, y si este es mayor de 50 nanomolar por litro puede ser sugestivo, pero yo nunca he visto uno, pero se los menciono. Entonces, si uno quiere hacer la supresión con dosis bajas de esteroides, vuelvo y le digo, se da 1 miligramo de dexametasona entre las 11 y las 2 de la mañana, 11 p.m., medianoche, y se hace un cortisol. ¿Sí me entiende? Si el cortisol es mayor a 1.8, o sea, no se logra suprimir del todo, quiere decir que hay presencia de hipercortisolismo, y entonces pues obviamente se emplean los demás estudios. ¿Sí me entiende? Entonces pues obviamente el cortisol sérico de las 11 de la noche evalúa el ciclo circadiano normal del cortisol. Mire que a las 11 mire que hasta el 4, cerca del 3.5% de los pacientes con síndrome de Cushing tienen cortisol normal, pero el cortisol es diagnóstico si es mayor a 1.8 con una sensibilidad del 100% y con una especificidad si es mayor de 7.5 del 100%, ¿sí? El cortisol sérico no suele medirse mucho porque, pues, como les digo yo, digamos, lo sugiere un cortisol sérico muy alto, por encima de 8.3. Pero el cortisol sérico sí sirve si sale muy bajo. Usted dice, bueno, yo no tengo recursos para mandarlo al endocrino, pero le puedo medir un cortisol a las 8 de la mañana. Si esto está extremadamente bajo, pues yo con seguridad me excluye el diagnóstico. Pero digamos que el mensaje es no hacerme, aunque uno lo hace, no pararle tanta bola a esta cortisol sérico, porque hay muchos falsos positivos. ¿Sí? Y obviamente, pues en el Cushing severo, pues a las 11 de la noche va a estar muy elevado, ¿sí? No baja el cortisol, mientras que en los demás casos del ciclo siguen el ciclo circadiano. Entonces es como el mensaje que les quiero dar. Entonces, ¿de qué me sirve la ACTH? Pues me sirve para mirar si es dependiente de ACTH, pero acuérdense que la ACTH viene de dos partes. ¿Viene de la hipófisis o viene de un tumor ectópico? Eso estamos claros, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, si yo ya confirmé el hipercortisolismo y el ACTH es menor de 5 picogramos por mililitro, esa vaina no es de la hipófisis y no es de un tumor secretol, es independiente de ACTH y hay que buscar a quién. ¿Cuál es el villano ahí? La glándula. Renal, profe. La glándula suprarrenal. Si está por encima de 20, es dependiente de ACTH, pero aquí tenemos un problema.
que son los niveles. Aunque por norma general es por enfermedad de Cushing, si yo tengo niveles de más de 200, piensa en un tumor ectópico, productor de CTH o de SRH. Y como siempre en medicina está el depende si está entre estos niveles, o puede ser un tumor hipoficiario o un ectópico y requiere estudios dinámicos. Y pues, los estudios dinámicos son los siguientes, pues es la prueba de supresión con dosis altas de dexametasona. Se colocan 2 miligramos de dexametasona cada 6 horas por 8 dosis, o sea, por 48 horas. Y se hace una medición del cortisol sérico urinario antes, durante y después de la prueba. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar? Que la enfermedad de Cushing, los niveles generales de ACTH que están elevados, junto con el cortisol, con CRH bajo, usted lo que va a encontrar es que normaliza todo, y entonces es indicativo de enfermedad de Cushing, pero si los niveles de ACTH desciende, pues lo que usted va a ver es que es por un tumor de la glándula suprarrenal. ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo ahí? Sí, señor. Entonces, mire, normal. La dexametasona suprime todo. La enfermedad de Cushing normaliza todo. ACTH tópica. Descienden los niveles de ACTH, pero el cortisol no baja, no es capaz de suprimirlo. Cuando la CRH es ectópica, o sea, cuando hay secreción de CRH ectópico, se normaliza todo. Y cuando es un Cushing adrenal, normaliza la ACTH, pero el cortisol sigue alto. Entonces, en las dos situaciones en las cuales el cortisol sigue elevado, ¿cuál es? Tumor secretor de ACTH, Cushing adrenal. ¿Listo? En la enfermedad de Cushing normaliza todo, lo mismo que en el tumor productor de CRH. ¿Les quedó claro? Sí, señor. Hay otras pruebas, ¿no? Que en realidad nunca las he visto. No se las voy a, esta diapositiva, háganla como cultura general. ¿Listo? Mire, hay una prueba clínica que tiene que es el espesor menor de 2 milímetros del pliegue cutáneo de los dedos medido por un compás. Además de todo lo anterior, tiene un LR muy potente y sirve para hacer el diagnóstico, aunque eso tiene ahí su cuestión relativa desde el punto de vista epidemiológico. Y pues obviamente como yo ya más o menos sé dónde está el mal, pues me voy a la imagen, ¿no? Entonces va a haber un problema, y es que detecta las lesiones hipoficiarias en el 60% de los casos, pero miren, usted puede tener adenomas muy pequeñitos, de menos de 5 milímetros. Hay otro problema, y es que la secreción de CRH ectópica puede aumentar el tamaño de la hipófisis, pues por una sencilla una sencilla razón, y es que la está estimulando más, ¿sí? Y el TAC, pues lo que usted va a buscar es adenomas, que estos casi siempre menos de 4 centímetros. En la enfermedad de Cushing usted va a encontrar una hiperplasia suprarrenal, y pues obviamente los que son malignos miden más de 6 centímetros y tienen más de 20 unidades Homefield, que son las unidades de medida del TAC, pues eso no me interesa tanto. Y pues obviamente cuando yo sospecho la presencia de un tumor ectópico, pues lo que me va a quedar, cuando TAC y resonancia son negativas y tengo alta sospecha de ectopia, pues les voy a hacerlo mediante medicina nuclear o PET-scan, que estos son más estudios especializados. Y por último, también cuando hay
hay una duda muy grande entre que sea o no sea de tumor, diferenciación de tumor hipoficiario tópico. Pues me tengo que ir al cateterismo de los senos petrosos, que solamente lo hace aquí un lugar en Colombia, que es la Fundación Santa Fe. Entonces aquí está el resumen que se me lo van a tener que leer de la diapositiva, está en español, para que no digan después que yo soy mala gente. ¿Sí? ¿Sí ven? Aquí están los diferentes cuadros. Pues se lo van a leer. Y pues el tratamiento que es, pues, destruir al culpable, básicamente, que es con cirugía para la enfermedad de Cushing, cirugía para el adenoma, y pues obviamente siempre hay alternativas a la cirugía, como por ejemplo para la enfermedad de Cushing, como por ejemplo la radioterapia, eso para el síndrome de Cushing exógeno, pues la cuestión es destetar, o sea, tratar de quitar los esteroides. Y pues hay algunos tratamientos muy importantes que son bloqueadores de ACTH, inhibidores de la esteroigenosis y antagonistas del receptor de glucocorticoides, que pues obviamente están estos que se pueden contemplar aquí, el ketoconazol, la metirapona, la mitoradone, todos estos, pero estos son ya como algo más secundario. Lo importante es operar, ¿sí? Listo. ¿Les quedó claro? ¿Les gustó? ¿Muy confuso? Profe, una pregunta. Sí, claro. En la parte de la diferenciación entre el síndrome de Cushing y la enfermedad de Cushing, ¿es realmente relevante, pues clínicamente, además de tener en claro cuándo es por un nivel elevado de ACTH hipoficiario, o simplemente es más como para la parte teórica, decir, no, esto es un síndrome o esto es una enfermedad de Cushing? No, siempre es síndrome. Siempre tienen que tener la palabra del síndrome. Para diagnosticar la enfermedad, pues ustedes ya saben que cuando ustedes ya han confirmado el hipercortisolismo, recuerden que yo les dije que era una búsqueda. Les voy a hacer un último repaso para lo del diagnóstico, o para que a ustedes les quede claro. Yo lo sospecho, yo tengo que determinar la presencia de hipercortisolismo, descartar que sea iatrogénico, descartar que tenga unas medicaciones que puedan alterar los resultados y decir si es dependiente o no de ACTH, y ahí es donde me voy. Ya lo que yo les decía, son dos pasitos. Primero, la confirmación del hipercortisolismo. Segundo, está el diagnóstico etiológico, que en muchas ocasiones la ACTH es la que me dice, como les expliqué yo en esta diapositiva cuando me preguntaban lo de la ACTH. Si es menor de 5, ese es el fácil, porque ese me dice que no tiene nada que ver ni un tumor ectópico ni hay adenoma hipoficiario productor. Luego el culpable es la glándula suprarrenal. Pero el que es dependiente de ACTH, ahí hay algunos problemas, porque pues la mayoría de veces es la glándula suprarrenal, la glándula hipoficiaria. Pero si son muy altos los niveles, o cuando hago las pruebas que les mencioné más adelante, puede que sea por un tumor ectópico y me toque hacer más pruebas. Y queda en penumbra entre 5 y 20, que puede ser tanto de tumores hipoficiarios como ectópicos. ¿Sí me hice entender? Por eso es que se hacen las pruebas dinámicas. Y les expliqué esta diapositiva de aquí con cuidado. ¿Sí? Porque es que, vuelvo y les menciono, la enfermedad de Cushing es fácil, porque si yo hago la prueba dinámica, pues vuelve a la normalidad del eje, porque le estoy dando en la cabeza al adenoma. Pero en el tumor ectópico o en el Cushing adrenal, el cortisol no baja. Baja la ACTH solamente. ¿Les quedó más claro? Sí, señor. Profe, otra cosa, Entonces, qué pena. Es que porque entonces, lo del tratamiento, qué póngale, pena. si lo del tratamiento es operar lo que está mal,
Si hay hay un adenoma hipoficiario, sacarlo. Si no me puede sacar, hacerle radiación. Y si hay un adenoma suprarrenal, pues también. ¿Sí me entienden? Entonces Sí, señor. aquí está eso. O inhibidores de la esteroidogénesis, pero pues la mayoría absoluta. Yo la verdad en mi vida, he visto 4 Cushing, no he visto más. Enfermedad de Cushing, 4. El doctor Alejandro Pinzón ha visto como 12, 15, tiene una colección de casos. Pero en su absoluta mayoría, si se identifica el adenoma hipoficiario, el adenoma suprarrenal o el tumor maligno suprarrenal o el tumor ectópico que la produce, si usted logra tratarlo con cirugía o radioterapia cuando no es posible la misma, la mayoría, casi absoluta de pacientes mejoran con eso. ¿Sí te quedó claro, mijo? Sí, señor. Entonces se daría, pues, por ejemplo, un ketoconazol mientras se puede mandar a cirugía una vez identificado el tumor hipoficiario. Sí, sí, se pueden dar inhibidores de la estereogénesis, pero mijo, eso lo va a hacer el endocrino, usted no. Sí, profe, pero es como para tener ahí el concepto. De acuerdo, apréndanselo, pero digamos que hay que ser prácticos en eso. Yo trato de ser muy práctico, no trato de volverlos cuchinólogos a ustedes, pero sí que ustedes sepan, hay que ponerle esto, hay que mandarlo, y tener la idea y la noción de la enfermedad, que es lo más importante, ¿listo? Sí, profe, gracias. Bueno, muchachos, nos vemos mañana, Dios mediante. ¿Sí pueden mañana? Sí, señor. Listo.